Recibí muchos regaños en su momento. Pues vamos a empezar esto. Vamos a ver. Cuando ustedes, imaginen esto, cuando ustedes llegan a su área donde están urgencias, lo que sea, llega un paciente con un dolor abdominal brutal, fiebre, ¿qué pedirían primero? ¿Una placa? ¿Una tomografía? ¿Pedimos un café y nos sentamos en silencio a llorar? ¿Quién sabe, no? Hoy vamos a descubrir cómo no fallarla al elegir un estudio de imagen. Empecemos con los tipos de imágenes radiológicas. Ya lo vimos ayer un poquito, pero hoy vamos a profundizar más, ¿vale? Lo más común y la más rápida y económica es ideal para evaluar huesos y tórax. Les presento la radiografía simple. Blanco y negro como una de las películas viejitas, pero con muchísima información. ¿Cómo se crea? Eso ya lo comentamos más o menos ayer. Un haz de rayos X va a atravesar lo que es nuestro cuerpo y lo que es más denso como el hueso absorbe más radiación y se ve más blanco. Lo menos denso como el aire se va a ver más negro. Y esto se obtiene en segundos. Para la siguiente tenemos a la tomografía computarizada. ¿Esto cómo va a funcionar? Bueno, es como rebanar el cuerpo en tajadas y ver cada uno de los cortes. Pero esto, ¿cómo se crea, no? Bueno, el equipo gira a lo que son 360 grados alrededor de tu cuerpo. Toma múltiples radiografías desde diferentes ángulos. Tenemos el tubo acá y el receptor acá. Va rayo y van girando uno a uno y va tomando fotos. Así, todo en 360 grados alrededor de ti. La computadora reconstruye todas estas imágenes y nos da imágenes de 2D y reconstrucciones en 3D. Esto implica mucho más radiación, sí, pero te da un detalle excelente. Para lo que es la resonancia magnética, esta tiene una ventaja, no usa rayos X, pero tiene campos magnéticos y ondas de radio. Esta es perfecta para estructuras blandas, lo que es cerebro, médula, músculos, ligamentos, articulaciones. Si tú quieres ver bóveda craneal, esto no es para ti. Si quieres ver cerebro, te conviene la resonancia. Ahora, ¿cómo funciona esto? Bueno, las moléculas de agua de nuestro cuerpo se alinean con un imán gigante. Luego, una señal de radio las hace vibrar y luego cuando se relajan, la computadora las convierte en imágenes. Es mucho más lenta y un poquito cara, pero aquí no tienes nada de radiación. De hecho, no sé si han visto mucho los memes en donde está un resonador muy grande como el que vemos aquí en la imagen y que han habido camillas, mesas que se pegan y todo. Es que literal, chicos, es un imán enorme. Entonces puede atrapar lo que sea metálico que lleves, aretes y todo. Por eso cuando lleven a su paciente a realizar este tipo de estudios, no debe tener ningún objeto metálico, ni amalgamas, nada. De hecho, hasta hace unos años, personas tatuadas no podían hacerse resonancia magnética. ¿Sabían eso? Y esto me van a preguntar, ¿por qué? Bueno, resulta que algunos tintas que utilizaban los tatuadores tienen elementos metálicos. Son muy finos y muy poquitos, pero los tienen. Entonces, cuando entraban al resonador, lo que pasaba es que se encendía el imán gigante y estas tintas en el tatuaje se empezaban a calentar. Entonces podían causarles quemaduras de hasta segundo grado a los pacientes. Actualmente hay algunas tintas que ya no tienen esos elementos. Sin embargo, todavía hay algunos que te manejan ese tipo de elementos. Entonces, si tienes tatuajes, de preferencia no lo metan. En lo que es el ultrasonido, este se va a manejar como un sonar de delfines. No usa rayos X. Es buenísimo para lo que es el embarazo, vesícula, abdomen, riñones, vasos. Pero me van a decir, ¿esto cómo se crea? Bueno, un transductor emite ondas de sonido que rebotan en los tejidos y el eco vuelve. Cuando el eco vuelve, transforma en una imagen en tiempo real. Es como un resonador de delfín o de ballenas. Sin embargo, ojo a esto. El operador, quien lo realiza, debe de saber muy bien qué busca, cómo encontrarlo y qué es lo que está viendo.
¿Por qué? Porque en este tipo de estudios es casi 70% el operador, 30% el equipo. Todo va a depender de que tengas un buen operador a la mano. Si el, si el médico de rayos X, técnico de rayos X, no sabe realizar o ver realmente bien este estudio, no va a servir de nada. Tenemos uno muy interesante, medicina nuclear. ¿Cuántos de ustedes han escuchado ese término? Reaccionen con manita arriba si lo han escuchado o si no. Eso. Bueno, la medicina nuclear incluye lo que es la gammagrafía y el PET. Entonces, aquí se estudia más la función que la forma. Se usa para ver el metabolismo, captación ósea, perfusión cardíaca, actividad tumoral. ¿Esto cómo se crea? Bueno, se administra una sustancia radioactiva, una dosis pequeña, te la dan a tomar. Entonces, tú emites una radiación desde dentro de tu cuerpo y un equipo la capta y la convierte en imagen. Es como ponerle una luz interna a un órgano para ver qué tan activo está. Imagínense qué tan complejo es esto, que incluso se necesita un ingeniero en medicina nuclear para calcular la dosis con fórmulas que te van a dar de radiación en base a tu peso, tu patología, tu talla, todo. Todo es un cálculo para que veas cuántas radiaciones es la que te van a meter. Y después de este estudio te meten a un cuarto donde vas a estar por un periodo indeterminado más o menos. Ellos te dicen cuánto, dependiendo de la radiación que te dieron. Y es el tiempo que tienes que transcurrir ahí, más o menos en lo que baja un poco este efecto, pero no baja al instante, lo vimos anteriormente. La radiación va a durar días. De hecho, después de esto, van a escuchar que les dicen, no se acerca a mujeres embarazadas ni niños. Literal. Es muy cañón. Incluso donde pasa el elemento que te van a dar, en el hospital lo tienen delimitado con líneas rojas y nadie más puede pasar por ahí cuando el elemento ha pasado. Creo que por unas 48 horas más o menos es el protocolo. Imagínense eso. Entonces, cada estudio tiene su función. No todo se ve con una sola imagen. El estudio correcto responde la pregunta correcta. Ahora, algo muy práctico. En esta diapositiva es como una mini guía de bolsillo para saber cuál es el estudio para pedir según el escenario clínico. Si quieren tomarle captura de pantalla, excelente, porque les va a servir en algún momento. Entonces, recuerden, no se trata de pedir una imagen porque sí, sino de tener clara la pregunta clínica. ¿Qué estás buscando? ¿Qué quieres descartar? Por ejemplo, si tenemos un dolor abdominal muy fuerte, podrías empezar con una radiografía simple, pero si crees que es una obstrucción. Pero si hay fiebre, masa o algo más grave, vas a subir el nivel y tienes una tomografía. Para el trauma cerebral, no puedes perder el tiempo. Vas directo a pedir una tomografía sin contraste, sí o sí. Masa en cuello o mama, pues el primer paso suele ser un ultrasonido. ¿Por qué? Porque es más sensible para tejidos blandos y sin radiación, aparte de que es más accesible. Si tienes un paciente con cefalea crónica con signos de alarma, no te va a bastar con una radiografía de cráneo. Necesitas sí o sí la resonancia para ver lo que está pasando en el cerebro. La clave es saber qué aporta cada imagen y qué tanto riesgo te impide pedirla. La regla de oro aquí, y quiero que la noten por favor, elige el estudio que mejor responda a tu pregunta clínica y que sea lo menos riesgoso para tu paciente. ¿Vale? Ahora, en lo que es esta imagen, es como un resumen de todas las que acabamos de ver. Tenemos las radiografías simples, tomografía y resonancia. Ventajas y desventajas. ¿Qué ayuda más, no? Las radiografías simples, la ventaja, como les dije, buena, bonita y barata, pero limitada. Solo vas a tener imágenes bidimensionales. La tomografía te va a proporcionar imágenes muy detalladas, sin embargo, tienen una exposición a radiación muy grande. Lo vimos ayer, te equivalía a una tomografía de cráneo, te equivalía a un año de radiación natural. Entonces, para tomar en cuenta, lo que es la resonancia utiliza radiación ionizante, nos ofrece excelente contraste, tejidos blandos, todo bien, pero es muy costosa.
Tiene contraindicaciones en pacientes con dispositivos metálicos porque pues obviamente estamos manejando un imán enorme. En lo que es el ultrasonido y medicina nuclear, su ventaja del ultrasonido: no utiliza radiación, es portátil y es económico. La desventaja: la calidad de imagen depende del operador y tiene limitaciones en pacientes obesos. Y lo que es la medicina nuclear, te va a ofrecer información metabólica y funcional súper bien, pero implica una exposición todavía mucho mayor a materiales radioactivos, y sin mencionar que también es costoso. Hay que tomar en cuenta todo eso. Ahora, perdón, para los protocolos de radiografía simples. Les voy a repetir mucho esto durante el curso. No solo es llegar y tomar la placa. Cada área del cuerpo tiene su técnica, tiene su chiste y tiene su protocolo. Empecemos con lo que son la radiografía de tórax. Había una imagen ahí. La proyección más común es la póstero-anterior. Ahora, ¿qué pasa aquí? Los rayos entran por la espalda y salen por el pecho. ¿Por qué así? Bueno, porque en esta posición permite ver el corazón sin agrandarlo artificialmente y permite mejor expansión pulmonar. Por eso se hace en bipedestación. Si el paciente puede estar de pie, a veces complementamos con una proyección lateral. Ahora, ¿qué sería lo que es la tele de tórax? Bueno, una tele de tórax es una radiografía de proyección PA con una distancia de 1,80 m entre lo que es el tubo y mi paciente. Esa distancia permite ver la silueta cardíaca y los pulmones de tamaño real. Vamos a así evitar distorsiones. Ahora, ¿por qué sería en póstero anterior? En esa posición, como lo mencionamos ayer, el aire es un medio de contraste natural, entonces siempre le van a pedir que tome aire y el paciente le van a pedir que ponga las manos en la cintura, bueno, no se ve mucho, y los hombros hacia adelante. ¿Esto por qué? Porque nuestros omóplatos están así. Entonces, cuando nosotros le pedimos al paciente que haga los hombros hacia adelante, realizamos un desplazamiento y podemos ver mejor los campos pulmonares y silueta cardíaca. En lo que es, en cambio, el tórax y el tórax óseo o AP anteroposterior se toma en pacientes acostados, urgencias, terapia intensiva. Este tipo de proyección sí te va a magnificar el corazón y puede dificultar la evaluación del mediastino o ilios también. Entonces hay que saber bien la diferencia en esto, ¿vale? Sí. ¿Para qué pedimos la radiografía de tórax? Bueno, para un diagnóstico de neumonía, para evaluar insuficiencia cardíaca, como congestión, cardiomegalia, para detectar signos de efisema como la hiperinsuflación, diafragmas planos. También podemos buscar cáncer pulmonar o hacer un seguimiento de nódulos. Verificamos la colocación del dispositivo también de sondas, marcapasos, catéteres. También podemos hacer la identificación de un neumotórax o un derrame pleural. Y en muchas otras condiciones pulmonares y cardíacas. Ahí está. Creo que ya se ve, ¿no? Ahora, hacia la interpretación. ¿Qué vamos a ver en la tele de tórax? Bueno, dos grandes formas de detectar imágenes anormales: modificación de estructuras anormales y aparición de elementos nuevos. En la modificación de estructuras normales vamos a ver cambios de densidad, forma, tamaño, ubicación o relación. Por ejemplo, un corazón se puede ver más grande, que sería la cardiomegalia. Un diafragma que baja o más de lo normal, parálisis diafragmática, una hiperinsuflación, tal vez. La tráquea, si está desplazada, ¿qué podría indicarnos? ¿Neumotórax o a lo mejor una masa mediastinal, ¿no? En lo que es la aparición de elementos nuevos, bueno, aquí son literalmente, como dice, aparición de elementos nuevos. Aquí aparecen procesos patológicos nuevos, como que serían, pues, las infiltraciones, zonas blancas densas, consolidaciones por neumonía, o a lo mejor más difusas, que serían fibrosis o edema, opacidades. Antes era aire y ahora se ve blanco.
hiperclaridades, que son zonas más negras de lo normal, o sea, lo opuesto. Entonces, interpretar la placa no es solo ver manchas, sino entender qué ha cambiado de lo normal o qué te va a parecer nuevo. Un consejo que yo les doy es que no se empiecen a aprender las patologías, mejor empiecen a aprenderse qué es lo normal. Es más fácil detectar algo nuevo cuando tú te sabes lo que es normal ahí. Ahora, pasando a lo que es un signo clásico, broncograma aéreo. Pero, ¿qué es esto? Bueno, cuando una zona del pulmón se ve blanca por consolidación, como una neumonía, pero dentro se ven líneas negras ramificadas, o sea, esos son los bronquiolos llenos de aire. Entonces, ¿qué nos dice? Que el alveolo está lleno de exudado, sangre o células, por eso se vería blanco, pero los bronquios siguen permeables. Un diagnóstico diferencial que podrías hacer sería de neumonía, edema pulmonar, hemorragia alveolar, entre otros. Ahora, lo que vemos ahí se llama opacidad focal y patrón intersticial. Estos son signos clásicos en una tele de tórax. Empecemos por la opacidad focal. Le voy a dar aquí. Está señalada con el círculo amarillo. Entonces, la mancha es una mancha blanca bien localizada, como vemos ahí. Puede ser consolidación, tumor o absceso, y esta tiene de característica que está delimitada. Pero, a diferencia del patrón intersticial, como lo vemos aquí, tiene una trama difusa, como telarañas, ¿no? Entonces, este es más sutil, suele ser bilateral y se asocia a fibrosis, edema intersticial, infecciones virales, entre otros. La diferencia entre el focal y el difuso cambia por completo lo que sería tu abordaje clínico. Hay que saber distinguirlos, esto es clave. Pero un patrón intersticial lo van a encontrar como patrón de abeja también, y siempre, como les digo, o se ve como panal de abeja o como si tuviera el pulmón telarañas. Finalmente, este es otro patrón que se menciona mucho desde la pandemia, el vidrio deslustrado. ¿Cómo se va a ver? Bueno, es como si hubiera una neblina sobre la parte del pulmón. Se ve más blanco que el pulmón normal, pero no tanto, como una consolidación, ¿vale? ¿Aún puedes ver estructuras pulmonares debajo? Sí. ¿Qué significa clínicamente? Bueno, es un hallazgo muy inespecífico, la verdad, pero puede aparecer en neumonía viral, como lo que era el COVID, hemorragia alveolar, edema incipiente o neumonitis. También, ojo, el vidrio deslustrado es una alerta. No es tan alarmante como una consolidación, pero sí te va a sugerir que hay algo inflamatorio o infeccioso y que está empezando. Aquí lo vemos. Si vemos bien, podemos alcanzar a ver a través de él, pero se ve como una mancha, ¿vale? Y este es el ejemplo más claro que yo les podría dar de vidrio deslustrado. Podemos ver a través de él, pero ya está una imagen un poco difusa. Cambiamos. Ahí está. Ahora, lo que es el patrón alveolo intersticial y una consolidación focal única. Bueno, en esta diapositiva vamos a comparar estos dos patrones radiológicos. Son muy importantes igual. Y la consolidación focal única, empezamos con el patrón alveolo intersticial, ¿va? Se me va. Aquí se combinan hallazgos de ocupación de los alveolos y del intersticio. Déjenles hago zoom para que lo vean bien. Lo que vemos en la placa es una mezcla de opacidades difusas. Se pueden tener apariencia de vidrio deslustrado, líneas, reticulaciones o pequeños nódulos definidos. Es un patrón que suele ser bilateral y que indica procesos como neumonía en fase evolutiva, edema pulmonar o enfermedades intersticiales difusas. Por otro lado, lo que es la consolidación focal única es una sola zona densa, es homogénea, bien localizada y se trata de un segmento o lóbulo pulmonar donde el aire fue reemplazado por lo que sería líquido. También puede ser por pus, sangre o células.
Aquí. Ahora, algo que se me pasó a decirle. Aquí hay que pensar en una neumonía lobar, también atelectasia o incluso tumoración localizada si es persistente. Ahora, ¿recuerdan que ayer les dije el ejemplo de que imágenes superpuestas con los dedos? Bueno, tenemos ahí un ejemplo muy claro de por qué es importante tener la AP y lateral de una placa. Empecemos por lo que sería la proyección AP de mano. Esta es una super clásica de la mano para la evaluación. En esta toma vamos a poder observar claramente qué sería extremo distal de cúbito y radio, los huesos del carpo, o sea, la muñeca, los metacarpos, todas las falanges y también el pulgar, aunque en este último muchas veces pedimos una proyección oblicua específica para verlo mejor. En esta proyección es fundamental porque el paciente llega con dolor, hinchazón, sensibilidad, alguna deformidad en la mano. Entonces, ¿qué le podrías buscar? Bueno, fracturas, luxaciones, cambios articulares o incluso también se puede controlar cómo se están alineando los huesos después de una reducción o cirugía. Entonces, no se trata de tomar una imagen por rutina, sino de tener sospecha clínica. Pasemos a lo que es la proyección lateral de mano. Ahora, aquí, esto siempre suele ser un complemento de la AP y nos da otra perspectiva muy útil de la mano. En esta vista también observamos lo que es el extremo distal del cúbito, del radio, los huesos del carpo, metacarpo y todas las falanges. ¿Cuándo vamos a indicar esta proyección? Bueno, muy frecuentemente en casos de traumatismo para evaluar fracturas desplazadas o luxaciones que no siempre ven bien la vista en AP. También es excelente para detectar tumores óseos, trastornos degenerativos, incluso objetos extraños, más que nada, como astillas, vidrios, metales, agujas que se hayan penetrado en la piel. Además, esta proyección se puede usar para evaluar la edad ósea, especialmente en pediatría cuando queremos ver si el desarrollo del hueso está en línea con la edad del paciente. Un dato clínico importante. Esta proyección es la más recomendada para la búsqueda de cuerpos extraños, ya que su orientación pues, nos va a permitir detectar elementos que puedan ocultar las otras vistas. Entonces, bueno, cada proyección nos da una parte de lo que sería un rompecabezas. La AP nos da de frente, pero la lateral nos da un perfil, y eso muchas veces marca la diferencia para un buen diagnóstico. Pasemos a lo que es la proyección oblicua. Ya le cambié y no cambia. Ahora, vamos con la proyección oblicua. Es una vista intermedia entre lo que es la AP y la lateral. Esta proyección es muy útil porque nos permite ver estructuras que en otras posiciones pueden superponerse. ¿Qué observamos? Lo que es el extremo distal de cúbito del radio, todos los huesos del carpo, los metacarpos y las falanges con sus articulaciones. ¿Pero cuándo solicitaríamos este estudio? Bueno, generalmente cuando hay un traumatismo en la mano o en los dedos, ya que esta vista nos va a mejorar la visualización de las fracturas que no se ven claramente en lo que sería la PI lateral. También se indica en la búsqueda de tumores óseos y trastornos degenerativos. E incluso puede ser útil para valorar la edad ósea también en pacientes pediátricos. Esta proyección es una especie de tercera dimensión para valorar mejor los espacios articulares y lo que sería la alineación ósea, en especial en situaciones donde la AP y lateral no les van a ser suficiente. Entonces, bueno, resumiendo esto, es la más recomendada cuando hay sospecha de fractura tras un traumatismo y queremos asegurarnos de no dejar pasar ninguna lesión sutil. Pasemos con lo que es el abdomen. Ahora, en una radiografía de abdomen correctamente tomada, debemos asegurarnos de que ciertas estructuras clave estén visibles. ¿Cuáles serían estas estructuras clave? Bueno, la cúpula hepática, el hemidiafragma izquierdo, la pared lateral abdominal y la sínfisis del pubis en la parte inferior. La idea es cubrir toda la cavidad abdominal, desde el diafragma hasta el pubis. Pero hay que tener en cuenta que en pacientes con sobrepeso o meteorismo puede ser más difícil lograr esta cobertura completa. Un punto clave,
La exposición debe ser adecuada para ver lo que es la columna vertebral y a través del gas intestinal. Si la columna no se ve, probablemente su exposición y probablemente hay que repetir la toma. Entonces asegúrense de que en su placa, en su mayoría de veces, se vea la columna como lo vemos ahí. Miren nomás qué chulada. Ahora, en lo que son abdomen, se las pueden tomar en bipedestación y en decúbito supino. Pero ¿cuál sería la diferencia? Bueno, el primero, que es la AP de abdomen en bipedestación, se realiza con el paciente de pie y lo que buscamos aquí principalmente son niveles hidroaéreos. Esto es cuando sospechan de una obstrucción intestinal, ya que estos niveles de aire y líquido pues se hacen más evidentes, ¿no? Especialmente en zonas como sería el fondo gástrico, ¿sí? Luego tenemos lo que es la AP de cúbito supino, es decir, con el paciente acostado boca arriba. Aquí ya no vemos niveles hidroaéreos, pero sí podemos analizar el patrón gaseoso general y además identificar estructuras como el antropilórico, el estómago, los bordes del músculo, el psoas, que son indicadores pues de una exposición correcta. Saber cuál de estas proyecciones pedir depende mucho del cuadro clínico. Si hay dolor abdominal agudo, sospecha de perforación o simplemente un control postquirúrgico. Ahora, para que quede más claro, cuando ustedes pidan una de abdomen en PA, con mi botellita les voy a enseñar, van a ver que el gas... Ay, tengo que quitar esto. Denme un segundo. Ninguno. Aquí está. Ahora sí. Van a ver mi botellita, ¿no? Se ve bien lo que es el aire aquí. Este es nuestro paciente y ven los niveles hidroaéreos. Pero cuando el paciente se acuesta, los niveles cambian, ¿ya vieron? Entonces veríamos un patrón gaseoso de las estructuras. Y se acuerdan que yo les dije, el aire es un medio de contraste natural. Entonces, al acostar a nuestro paciente, ¿qué nos va a dar? Pues nos da otro tipo de imágenes, ¿no? Entonces, ese es el chiste de lo que son la de cúbito y en bipedestación. Y depende mucho de lo que ustedes busquen. Por ejemplo, aquí tenemos la distribución de aire en una radiografía de abdomen. En esta diapositiva podemos observar distintos ejemplos de cómo se distribuye el aire en el abdomen, lo cual es crucial para interpretar correctamente lo que es una radiografía abdominal. Por ejemplo, en condiciones normales esperemos ver lo que es ciertas áreas, como cuáles, estómago, que puede tener una burbuja de aire visible, como lo que vemos aquí, partes del intestino delgado, aunque no de forma abundante. También podemos ver el colon, donde el aire puede estar acompañado de lo que son las austras. Aquí vemos las austras. Para cuando el aire se distribuye de forma normal, esto nos puede indicar diversas patologías. Por ejemplo, si hay una ausencia de aire en todo el abdomen, podríamos pensar en un hilio paralítico. Si vemos niveles hidroaéreos o asas distendidas, podemos tener una sospecha de obstrucción intestinal. Y si encontramos aire libre bajo el diafragma, pues ¿qué nos va a sugerir? Una perforación de víscera hueca, lo cual esto ya es una emergencia quirúrgica. En cada una de estas imágenes podemos practicar lo que es la localización del aire y relacionarlo con la clínica del paciente. Este tipo de análisis visual es lo que nos va a ayudar mucho en el área radiológica. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda? ¿No? ¿Todavía? Me la voy a creer. Bueno, tenemos todavía lo que es el signo de Chilaidati. Aunque en la bibliografía les va a parecer que su incidencia es baja, que ocurre entre el 0.1 y el 1%, adivinen qué. A lo largo de mi carrera y de servicio ya lo he visto 3 veces. Entonces, mejor se los pongo por si acaso. Lo que vemos aquí es el signo de Chilaidati, que es una variante anatómica poco común, pero muy importante de reconocer. Este signo consiste en la interposición del colon y generalmente el transverso entre lo que es el hígado y el diafragma derecho. Es decir, parece que hay aire debajo del diafragma, como vemos ahí, pero en realidad es gas dentro del intestino.
Entonces, ¿por qué es importante conocerlo? Porque puede confundirse con un neumoperitoneo, lo que llevaría a pensar en una perforación abdominal y provocar una falsa alarma diagnóstica. Entonces, por eso siempre debemos analizar bien lo que es la morfología del gas. ¿Ya vieron? No es como que todo en conjuntos, también incluso podemos ver las austras. Entonces, si ven esto, probablemente se trate del signo de Chilaidati. Una recomendación buenísima y que me salvó a mí mucho en lo que es mi servicio fue el tumbaburros de Manual de Bolsillo de Radiología. Este libro, chicos, es buenísimo. A ustedes se los divide todo por anatomía, qué placa te va a dar y qué es lo que vas a ver y cómo se debe de ver una placa bien tomada. Incluso te da el rayo de incidencia. Eso ya es un poco más término para los técnicos radiólogos. Sin embargo, ustedes como médicos les ayudaría muchísimo. Otra que es esta aplicación que es prácticamente lo mismo, más moderno. Tú abres la aplicación y no, no es propaganda. Esta me ayudó también mucho. La abres, te muestra todo lo que es el cuerpo humano y tú seleccionas la parte del cuerpo que quieres tomar, te da los diferentes posicionamientos e incluso te dice qué anatomía es la que se va a ver ahí y tú puedes ir seleccionando, no, esta no me sirve, no se ve lo que quiero y todo, y te muestra qué es lo que cómo es que se toma. Y eso ayuda mucho porque tú también vas a ver cuál le conviene. Si tu paciente, por ejemplo, necesita tener el brazo arriba para tomar esa placa y no se puede, tú vas a ir viendo cuál es la que te conviene mejor para tu paciente y eso te va a ayudar muchísimo. Así que si pueden, tómenle captura a esa diapositiva porque esos libros y esa aplicación son muy buenos. Si no, también les paso el link ahorita. Ahora, palabra clave para el cuestionario en un ratito, protocolo, para que lo anoten y contesten el cuestionario, ¿va? Se las dejo todavía tantito. Y ahí está. Bueno, para solicitar una tomografía. Bueno, ahora sí, entremos a lo que sería el chisme clínico. ¿Cuándo sí vale la pena pedir una tomografía? Porque no es andar pidiendo tomos como si fueran estudios de glucosa. Por ejemplo, en trauma. Un trauma, la tomografía es la reina para las lesiones internas y fracturas que una radiografía simple no alcanza. ¿Sospechas de hemorragia interna? Tomografía. ¿Fractura que se ve rara? Tomografía. Tomo directo y sin escalas. Para lo que serían los tumores, bueno, la tomografía nos ayuda a ver exactamente dónde está la masa, qué tan grande es y si ya se fue de vacaciones a otros órganos. Nos da un panorama mucho más completo. En enfermedades abdominales, claro que se va a ocupar en el abdomen. Apendicitis, pancreatitis, obstrucciones, la tomo es tu clave. Especialmente cuando la clínica no es tan clara o hay diagnósticos diferenciales en juego. Un consejo pro y algo bien importante como tip de vida. Cuando vayas a pedir una tomo, consulta el protocolo. Consulta tu protocolo en rayos X. Ellos te dicen si va con contraste, si es fase arterial, venosa, etcétera. Evita errores y estudios repetidos. Ahora, no sé si ya tengamos médicos internos de pregrados aquí o alguien que ya esté en clínicas o ya vaya a hacerse ya vaya a entrar a su internado. Bueno, siempre que vayan a ir a las áreas de rayos X, sean nuevos, pregunte por el protocolo de tomografía. ¿Esto por qué? Porque cuando ustedes van a solicitar una tomografía, tienen que presentar al paciente, tienen que llevar laboratorios y tienen que justificar por qué están pidiendo este estudio, ¿vale? Siempre que lleguen con la solicitud les van a decir, ¿y qué le pasó? ¿Y cuánto tiene de leucos? ¿Y dónde se pegó? ¿Y por qué crees esto? ¿Y ya descartaste esto? O sea, literal, tienes que justificar muy bien este estudio para que puedan autorizarlo. ¿Por qué? Porque en la mayoría de servicios sí se te pide una autorización, ya sea con contraste o sin contraste. Ahora, contraste. Si llegan a solicitar una tomografía con contraste, bueno, ya decidiste que va la tomo, pero aguas. No todo paciente puede entrar directo al escáner como si fuera una cabina de fotos. Primero que nada,
el uso del contraste. Si la tomo lleva contraste, checa sí o sí las alergias. Pregúntale directo. ¿Le han hecho una tomografía con contraste antes? ¿Le dio comezón, ronchas, se sintió mal? Y un clásico que nos encontramos. Soy alérgico a los mariscos. Esto es señal de alerta súper grande. ¿Por qué? Porque los mariscos tienen un alto contenido de yodo. Y adivinen qué tiene el yodo. Medio de contraste yodado. Literal. Entonces, así, aunque no sea esto no es regla absoluta, pero sí hay un riesgo muy grande de que reaccionen. Entonces, mejor prevenir que lamentar. Siempre, si van a realizarle un estudio con medio de contraste, pregunten si tiene alergia a los mariscos. Y también revisen función renal. No le vas a meter medio de contraste a un paciente con insuficiencia renal porque puedes dejarle un daño mucho más grave del que querías diagnosticar. Entonces, chequen bien eso, la creatinina. ¿Cómo vamos a preparar a nuestro paciente? Bueno, ya checamos todo esto. Ahora, ¿lleva medio de contraste oral o intravenoso? En ambos casos, que venga con ayuno, mínimo 4 a 6 horas. Nada de, me comí una torta porque ya me sentía mejor. No, ¿vale? Y después del estudio, la toma de agua es muy importante. Hidratar bien a tu paciente después de esto. ¿Por qué? Porque el riñón necesita ayuda para eliminar este medio de contraste. Y recuerden que tiene yodo. Entre más rápido lo eliminen, mejor. Agua, suero, lo que le toque. Pero que orine, ya que saque todo ese medio de contraste. Ahora, antes de todo esto, hay que hacer checklist. ¿Qué nos va a ayudar? Es una bomba de tiempo. Antes de mandar a alguien con medio de contraste, hay que hacer una revisión tipo piloto de avión. Y aquí te da tu checklist. Entonces, no se te puede olvidar. Lo que es ayuno. Sí o sí, ayuno de 8 horas. Si es pediátrico, al menos unas 4 horas. No lo queremos tampoco descompensar. Para función renal, bueno, les dije, chequen la creatinina. ¿Por qué? Porque el contraste yodado puede ser tóxico para los riñones. Y si el paciente toma metformina, cuidado. Porque si la creatinina es alta y le metes media de contraste, se puede poner grave. Te puede dar un riesgo de acidosis láctica. ¿Cuándo está contraindicado? Con mieloma múltiple. Estos pacientes tienen un riesgo de precipitación de proteínas y daño renal. Uf, así que mejor evita contraste yodado con ellos. Y que también tenemos que ver consentimiento informado. Esto no es opcional. Esto es protocolo en absolutamente todos los hospitales, ya que viene en la normativa. El paciente tiene que saber qué le van a hacer, por qué y qué riesgos hay. Firma su hojita, se les resuelven las dudas y listo. Entonces, antes de correr a urgencias con la solicitud, respira y repasa. Ayuno, creatinina, metformina, mieloma, consentimiento. Si todo está bien, ahora sí. Ahora, no todo lo que brilla es yodo. Riesgos en el medio de contraste. ¿Qué puede pasar? Vamos a meterle medio de contraste, va a empezar el brillo, pero ok. También puede jugarte chueco. Hay que conocer los riesgos porque no todos los pacientes les van a reaccionar igual. Las reacciones más leves son las más comunes y que generalmente no necesitan más que vigilancia. El paciente puede decir que siente náuseas, vómito, un calorcito raro o que le sabe feo la boca. A veces hay picazón, sudoración o incluso cosas raras como congestión nasal, dolor de cabeza. Todo esto entra en el terreno de lo molesto, pero no grave. Cuando ya subimos de nivel, aquí hay que estar más a las pilas porque puede haber taquicardia, hipo o hipertensión y algo muy importante, dificultad para respirar o sibilancias. Ojo, si pasa esto, hay que actuar rápido. Reacciones severas que te pueden dar, bueno, aquí ya subimos otro nivel, aquí ya estamos hablando de cosas más serias, como serían las anafilaxias, convulsiones o incluso pueden entrarles en paro cardíaco. Por eso es clave saber la historia alérgica del paciente, tener a mano la adrenalina, que generalmente en todos los tomógrafos siempre van a tener al lado un cuadrito rojo. Entonces, así que sí, que sí. Ayuda muchísimo esto, pero siempre hay que estar preparados. No lo subestimen, lo que es el medio de contraste, ¿va? Uy, ahora como que se nos fue más rápido el tiempo. Pues les diré,
Gracias por su atención y su tiempo. Espero que esta presentación les haya sido muy útil y les inspire a seguir explorando lo que es el fascinante mundo de la imaginología. Recuerden que aquí seguimos aprendiendo juntos. Y pues nada, chicos, no sé si tengan alguna duda, algún comentario que quieran dar. Bueno, si no es así, les diré que